Hola, gracias por acompañarnos en otra mesa del Foro del Valor del Diseño. En este caso vamos a tratar el tema del valor del diseño para la inclusión, que es un tema complejo, interdisciplinar, social, pero abordado mediante el diseño. Tenemos a dos invitados hoy que nos acompañan aquí en la Ibero. Tenemos a Dora Bartilotti y a Aldo Arillo, que les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Cuchara Estudio y Déjate Querer, por el mobiliario y las esculturas que ven aquí, y visten el escenario producido por Waterhouse Art Direction. Entonces, ya empezando con los agradecimientos, quiero que conozcan un poco de quiénes son nuestros invitados. Voy a leer primero de Dora Bartilotti. Ella es artista mexicana originaria del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México, donde forma parte de la organización civil y espacio independiente Media Lab. Estudió diseño y comunicación visual en la FAD UNAM, con especialidad en audiovisual y multimedia. Su trabajo busca generar diálogos críticos entre el arte, el diseño, la pedagogía y la tecnología. Gracias, Dora. Gracias. Y Aldo Arillo. Aldo Arillo es diseñador gráfico, egresado del Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey con summa cum laude y de la maestría en tipografía en la Universidad de Buenos Aires en Argentina en 2018. Su tesis consistió en desarrollar la tipografía identitaria Neuleón para el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco. En 2013 recibió en el Palacio de Bellas Artes el premio Quórum por su trabajo para Universal Music, que fue expuesto en el Museo Franz Mayer. En 2017 fue invitado a la muestra colectiva Design México, curada por Anagrama para el Advertising Design Club of Canada en Toronto. En 2019 fue ponente y parte de la exposición colectiva en Berlín. Es que está en alemán en título, entonces no lo intentaré. Es profesor titular de tipografía en su alma mater desde 2014, así como ponente activo en conferencias y congresos. Especializados en tipografía, como Tipografía México en el Centro Roberto Garzazada de la UDEM o TypeCon en Minneapolis, Estados Unidos. El año pasado, el Communication Arts en Menlo, California, otorgó el Award of Excellence 2021 a su tipografía NT Cicerón. Entonces, como pueden ver, pues, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Son expertos en cómo han abordado desde su trabajo profesional el tema de la inclusión, y como han visto en las mesas del foro, se trata de mostrar el trabajo del valor del diseño, que se vea. Entonces voy a invitar primero a Dora para que muestre un poco de su trabajo en relación a la inclusión. Jalil, muchas gracias por la invitación. Aldo, un gusto compartir aquí espacio. Bueno, yo preparé una no tan pequeña presentación, pero trataré de hacer esos 15 minutos prometidos. Jalil me hizo la recomendación de abordar el tema a través de mis proyectos, principalmente desde la trayectoria que los va hilando. Y bueno, yo quería un poco como hacerlo desde esta frase de tejer la resistencia entre justamente temas que me interesan, que son el encuentro, la memoria y el espacio público, pero también pensando la inclusión en donde, bueno, en lo personal a mí no me interesa abordarla desde el sentido de llano de la igualdad, porque honestamente, pues bueno, yo no estoy trabajando ni tampoco estoy luchando ni colectivizando los temas para estar en un lugar de igualdad, en un sistema que nos sigue oprimiendo y que nos sigue generando formas, digamos, violentas a todos los seres humanos, pero también a los no humanos, ¿no? Entonces, bueno, un poco de eso va esta presentación, de ver también cómo yo estoy trabajando desde ahí estas formas y, bueno, como claramente desde los ensayos de estas formas, pero al mismo tiempo, bueno, como probando nuevas herramientas que provengan desde las afectividades y desde los cuidados, ¿no? Entendiendo que también los errores pues son hallazgos y que estamos aprendiendo en todos los procesos, ¿no? Bueno, entonces algunas de las cosas que a mí me interesan, solo por dejar ahí como un marco conceptual que va guiando a los proyectos, justamente está como la idea, por ejemplo, como de medios tácticos, que bueno, desde 2012 tuve ahí la oportunidad de empezar a trabajarlos y posteriormente en Media Lab MX. Bueno, el primero que lo reconocí fue a través de Brett Stalbaum, que fue uno de los cofundadores justamente del Electronic Disturbance Theater,
¿no? En un festival universitario que, bueno, en aquella época es bastante más joven, pues estaba organizando, ¿no? Entonces, esta idea como de los activismos mediáticos y de las intervenciones en el espacio son cosas que a mí me parecen herramientas importantes justamente para hacer críticas también como al orden político y económico que es dominante, que justamente es como una de las bases también como de la idea de los medios tácticos. Otra de ellas, pues bueno, es el derecho a la ciudad, ¿no? Entendiéndolo también como esas actividades colectivas que nos pueden guiar a reconstituciones, ¿no? De las distintas formas que le dan, digamos, como fuerzas que le dan forma a nuestra sociedad. Claramente me interesa el derecho a la ciudad desde una perspectiva feminista y desde ahí lo retomo de María Rodó de Zárate, que bueno, les hago la invitación a revisarlo, ¿no? Otra de las cosas que me interesan pues también tiene que ver con el hacktivismo y bueno, pues aquí hay palabras, ¿no? Justamente para dinamizar un poco de formas justamente de sublimación y de actitudes emancipatorias, y quisiera solamente de todas estas nombrar las dos últimas, que es el cuidar y el cuidarnos, y el compartir, ¿no? Es decir, el cuidar también como una posición política que va a surgir justamente desde los afectos y no solamente desde los efectos utilitarios que regularmente se le da justamente a la tecnología o, por ejemplo, a los diseños. Y, por supuesto, el compartir como una forma también de accionar políticamente y también de accionar colectivamente para socializar pues todas nuestras luchas y también nuestras solidaridades, ¿no? Me interesan las tácticas de insurrección feminista, ya lo verán en mis próximos proyectos, y todo esto desde una perspectiva tecnofeminista en donde podamos reconocer también las metáforas que podemos tejer entre las materialidades que nos interesan, pero que también nos atraviesan al mismo tiempo como cuerpas feminizadas, ¿no? Por otro lado, pues bueno, el tema como de la práctica pedagógica emancipatoria que va cruzando todos los ejes de mis proyectos, y bueno, dentro de esto los procesos participativos y las prácticas de cartografía y contramapeo, ¿no? Bueno, uno de los proyectos, nada más así como por un pasón rápido, justamente es el Laboratorio de Tecnologías Colaborativas en el barrio de Santo Domingo, uno de los barrios con una memoria extremadamente interesante. Este fue en 2018 y en donde, bueno, mucho se trató de trabajar justamente con los saberes locales, con los oficios del barrio y a través también como de todo el tema de organización social que justamente le dio vida y le dio esencia a todo este barrio, que fue una de las invasiones más grandes que aparte han existido en Latinoamérica, ¿no? Entonces fue un proceso colectivo de distintas generaciones que trabajamos también con muralistas, con grupas de lesbofeministas antiespecistas, con grabadores, con serigrafistas y con otros tantos procesos, ¿no? Banco de Memorias, que justamente fue un proyecto colaborativo entre otros 3 colegas, Pablo Sotres, Arturo Subieta y Alex Rosas, que llevamos a cabo en Media Lab MX, entendiendo justamente las memorias como algo valioso, pero que al mismo tiempo es intangible como parte de la memoria pues digamos como histórica y del patrimonio de nosotros mismos y de nuestra identidad, ¿no? Entonces esta es una suerte como de Frankenstein telefónico en donde tú descolgabas y podías escuchar un sonido de bienvenida justamente de una de las señoras que vivían en el barrio del Santa María la Ribera, y podías dejar una de tus memorias en el barrio, ¿no? Esta quedaba guardada y salía un ticket al final que decía cuál era tu número de memoria, y justamente, bueno, con esta estética justamente como de los cajeros automáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces tú podías nuevamente discar ese número y volver a escuchar tu memoria, pero al mismo tiempo escuchar todas las memorias anteriores que habían sido depositadas. Por otro lado, pues bueno, desde la cartografía, en la pandemia trabajamos la idea de la metáfora también como de la otra pandemia, ¿no? ¿Qué es eso que está pasando con los cuerpos feminizados en estas épocas que nombramos de crisis, pero que para nosotras siempre han sido épocas de crisis, ¿no? Este fue un laboratorio a la distancia que culminó pues no solamente en cartografías del cuerpo territorio, sino también
en una espacialización de noticias que, aparte de todo, nosotras intervenimos, ¿no? Esto fue un proceso colectivo y enteramente a la distancia. Y de hecho, una pequeña parte de esto ahora se está mostrando en una exposición en el Cervantino, por si andan por allá, ¿no? También la gráfica callejera es algo que me interesa mucho y que interpela muchas de las cosas que hago. Este fue un proceso ahí con María Antonieta de la Rosa y Tanya Pañares en Cuernavaca, ¿no? También como mucho de lo que hago tiene que ver con contextos específicos, y por acá estábamos abordando la visibilización de una serie de feminicidios que se dieron en las barrancas de Cuernavaca, ¿no? Pero también cómo toda esta colectivización a través de estos encuentros, ¿no? Del grabado y del nombrar y de nombrarnos a nosotras mismas a través de eso, pues genera también como formas de comunidad y también como otras formas de expresar aquellas cosas que nos tienen inconformes y que nos hacen sentir también como inseguras, ¿no? Bueno, y de todo esto, lo que verdaderamente como que me interesa abordar son los proyectos que tienen que ver con una idea que vengo trabajando ya desde hace como 5 años aproximadamente, que es la idea de textiles tácticos, que justamente como que aborda todos estos conceptos que he pasado, ¿no? Un poco como por encima, pero justamente lo retoma desde el activismo textil y pues justamente entendiéndolo como una forma empática, sensible también de contranarrativa al discurso dominante, ¿no? Ahora, desde aquí, desde los textiles tácticos, como bueno, sí solo quiero hacer el paréntesis, que se trabaja mucho, bueno, trabajo mucho con la idea del textil electrónico y el wearable, y entender que esto es un campo de prácticas y también un poco para que estos proyectos sean leídos, no desde la innovación, ¿no? O desde la invención, sino justamente desde las metáforas que se están tejiendo dentro de estas materialidades, ¿no? Y bueno, estos son algunos proyectos previos, pero bueno, me voy a saltar justamente al proyecto de Voz Pública, que es un proyecto de arte participativo que busca visibilizar el problema de violencia de género en el contexto de Latinoamérica. Se conforma por 3 partes, una plataforma virtual, un textil electrónico y, lo más divertido para mí, que son los laboratorios de la rebelión textil. Este ha sido un proceso como bastante extendido. Actualmente llevamos 7 generaciones de la rebelión textil y bueno, aquí es donde hablo un poco cómo se tejen justamente estas metáforas, ¿no? La plataforma es una plataforma en línea que es de participación, en donde mujeres y personas no binarias pueden compartir de manera anónima y textual relatos personales relacionados a este tipo de experiencias de violencia, ¿no? A partir de estas aportaciones se genera una base de relatos que está vinculada directamente con las otras 2 partes del proyecto, ¿no? Pero desde aquí también emerge toda la idea del proyecto que tiene que ver con los vínculos entre el textil, el texto, la voz, el cuerpo y el cuerpo como territorio también, ¿no? La segunda parte, que justamente es el textil electrónico, pues bueno, está compuesto por una pequeña minicomputadora, una serie de microbocinas y se conecta a internet, retoma todos estos relatos y los convierte en voz, es decir, de su, digamos, como su naturaleza textual, pasan a sonido a través de un programa de síntesis de voz, ¿no? Entonces se convierte en una suerte de mecanismo portavoz que utiliza el espacio público, que ocupa el espacio público, pero a través de todas estas voces, ¿no? Es una forma de dar presencia física a través del sonido, ¿no? Y también al mismo tiempo para unir a un sentido de corporeidad todos estos relatos. Este textil hace referencia, bueno, visual a la gráfica de protesta, a los movimientos feministas, a las visualidades del textil en Latinoamérica, desde lo tradicional, pero también justamente desde lo urbano, por el uso de todas las técnicas de costura experimental, las telas industriales y la tipografía pues que utiliza, ¿no? Y entonces, bueno, esta parte justamente de la rebelión textil, que vuelvo a indicar lo que es la parte como más divertida para mí, son una serie de encuentros presenciales en donde hay un intercambio de saberes, se generan también reflexiones alrededor del tema de violencia de género, son invitadas mujeres, disidencias, personas no binarias, cuerpos feminizadas, a trabajar alrededor de estos temas, pero alrededor de las materialidades del textil y la electrónica. Entonces se generan estas cartografías al tiempo que ellas mismas generan acuerdos
para generar sus propios textiles electrónicos, ¿no? Y estos textiles electrónicos, bueno, son activados en el espacio público con todas estas voces que son cargadas ocupando la ciudad, ¿no? Mucho, pues bueno, tiene que ver con la incorporación justamente de lenguajes de acción y resistencia feminista, y pues bueno, mucho también nuevamente tratarse sobre temas de los afectos y no de los efectos utilitarios, porque bueno, mucho de lo que también se atraviesa las reflexiones tiene que ver con la agencia y el empoderamiento de las propias participantes, a quienes algunas veces se les ha negado incluso el acceso a este tipo de experiencias por aquellos imaginarios que existen justamente, que las tecnologías solamente son para las masculinidades, ¿no? Y bueno, todo el proyecto gira alrededor también de las tecnologías convivenciales. Entonces, al final de cuentas, en realidad todo este proyecto es un pretexto para estar juntas, ¿no? O sea, lo que me importa aquí es el estar juntas y lo que puede emerger de aquello, y justamente lo que se puede tramar a partir de las afectividades en eso, ¿no? Ahora, estos textiles electrónicos que son diseñados y creados por ellas mismas son justamente activados en el espacio público. Acá hay algunas imágenes sobre eso, y bueno, me voy a adelantar, pero bueno, esta es la primera generación de la rebelión textil autonombrada Las Pasachas de Medellín, ¿no? Y bueno, esto justamente abrió paso a muchas otras preguntas, ¿no? A la idea justamente de las temporalidades extendidas y expandidas, ¿no? Justamente a través como de seguir la línea del pretexto y del ensayo. Y entonces surge Costurero Electrónico como programa pedagógico tecnofeminista de encuentro, creación y acción colectiva. Surge en medio de la pandemia, y entonces parte de los proyectos que se realizan tienen que ver precisamente con esta situación de crisis, ¿no? Se generan fanzines y las participantes generan sus propios proyectos y sus propios prototipos a través, bueno, como de diversas metodologías de encuentro, de intercambio, también de reciprocidades principalmente, porque cada una de nosotros nos enseñamos a nosotras mismas qué es lo que sabemos. Entonces también tiene mucho que ver con la dignificación de los propios saberes, ¿no? Esta es una arborescencia que se fue tejiendo también a lo largo del tiempo, en donde pudieran justamente depositar esos sentires y esos saberes, ¿no? Y había, bueno, como una dinámica también del regalo, ¿no? Ofrendar referentes para los proyectos y las investigaciones también, por ejemplo, de las otras. Finalmente llegamos al momento como de generar una serie de prototipos de esos proyectos que habían estado gestando, y bueno, llevaron a un momento de socialización en una muestra que se llamó Tácticas para deshilachar al patriarcado, curado por Gema Argüello en el espacio o la espacia afectiva de Pandeo, ¿no? Y bueno, finalmente, creo que lo estoy logrando en tiempo, finalmente, el último proyecto que he estado desarrollando y que recientemente ha tenido apenas 2 activaciones, que es el proyecto de La Has Visto, que es un proyecto que busca generar un gesto poético de búsqueda y demanda por hacer presentes a nuestras compañeras ausentes, víctimas de desaparición en México. El proyecto retoma justamente la pregunta, la has visto, como uno de los encabezados que se encuentran en las cédulas de búsqueda de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, a partir de esta pregunta es que gira todo el proyecto y se hilvana a partir de 2 estados. El primero de ellos, una suerte de escultura textil interfaz, en donde los participantes toman una serie de tiras textiles que se encuentran alrededor de la escultura, se lo presentan a la escultura interfaz y preguntan por la identidad ausente a la cual representa esta tira textil. La pregunta que hacen es, ¿la has visto? Entonces, de esta manera se hace una recopilación de preguntas, se genera una polifonía de voces alrededor, bueno, como de esta problemática, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunas imágenes referentes a ello. Justamente las tiras textiles, por un lado, tienen impresa la pregunta
y por el otro lado el nombre de la identidad ausente, las cuales forman parte de una base de datos que la Asociación Civil Data Cívica ha abierto para que diversas colectividades y diversas personas trabajen con los temas y lo hagan visible, ¿no? Entonces todas las personas van, lo presentan y preguntan, ¿la has visto? Acercándose incluso con un gesto también, ¿no? Como de sentir esta interfaz corpórea, acercándose al área del oído para preguntar por ellas, ¿no? Por cada una de las tiras, bueno, como que se presentan, me parece que entró en estado de... ya. Por cada una de las tiras hay una pregunta y cada una de ellas se va colocando sobre la propia interfaz, de modo que también va cambiando y se va llenando de todas estas tiras, ¿no? La segunda etapa es justamente un textil portable que va mucho en la línea de procesos anteriores, que retoma todas estas identidades ausentes a las cuales les corresponde una pregunta y sale con todas estas preguntas a las calles y amplificando las preguntas. Entonces va por las calles preguntando con todas estas voces, ¿la has visto? 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 En una cosa esquizofrénica de búsqueda y de demanda por hacerlas presentes. Y entonces cuando un transeúnte se da cuenta, lo que hace la interactora, en este caso yo, es quitar una de las tiras que se encuentran sobre el textil y hacerle entrega a las personas, de tal manera que repite este gesto hasta que queda completamente desmantelado el textil y entonces se repite nuevamente la acción. Cada una de las tiras le corresponde una pregunta, entonces el textil está diseñado precisamente para tener una interfaz que cuando se desconecta la tira, deja de sonar la voz, ¿no? Entonces no solamente se desmantela con las tiras, sino que también se desmantela con las voces. Al quedar nuevamente silenciado, regresa a la pregunta con la escultura interfaz, ¿no? Para poder generar esta polifonía de voces de demanda por hacerlas presentes. Y bueno, muchas gracias. Me pasé por 2 minutos, pero gracias. No, estuvo excelente, Dora. Muchas gracias. La verdad es que queda más claro verlo cómo tu trayectoria te llevó hasta este punto, me parece nítido, y cómo se fue expandiendo. Ahora que vean la presentación de Aldo, van a ver la conexión que hay, que encontramos, que me parece que coincide muy bien para el tema de la inclusión, tiene que ver con lenguaje, con género, y ambos tienen incidencia en espacios públicos. Dora mediante cuerpos presentes, mediante textiles, y Aldo directamente mediante intervención al lenguaje. Entonces, quisiera pedir si pudieran compartir la presentación de Aldo para que él nos platique al respecto. Mientras se carga ahora una pregunta, ¿los proyectos tienen un orden cronológico? No, okay. no, ahorita estaba tratando están revueltos, justo me estoy dando cuenta que en la presentación se cortaba un poco lo de las fechas, pero no están, están ahorita un poco... Dios, está perfecto, nomás me dio curiosidad. Ajá, revueltos. No sé si se ve full screen. Creo que sí. Oh, no está full screen, ¿verdad? No. No sé si pudieran ponerla full screen para que no se vea a la izquierda. Estamos en eso, denos un segundito. Mientras se pueden ir preguntando en caso de que no conozcan el proyecto, qué puede significar SECTE. No, pues felicidades, Dora. Gracias. Cuando quieras hablamos más tendidamente. Claro. Todavía tenemos un rato ahorita. Sí. Pues adelante, ahora sí. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Yo les voy a compartir sobre este proyecto que tiene 2 años ya. Es un proyecto que tiene que ver con una coautoría, que me gusta también mucho esto porque de pronto tiene 2 patas o 2 lecturas que se le podrían dar y también pues dos perfiles participando, ¿no? El otro perfil es el artista Mario García Torres, un artista norteño también de Monclova, y les quiero contar un poco cómo incluso fue no sé hacia dónde lo tengo que apuntar, pero no me está... Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, como en la presentación se mencionaba que yo hice mi tesis para el Museo Marco, una tipografía, y a partir de ahí me empezó a interesar muchísimo como la colaboración con museos, con el mundo del arte desde la tipografía, ¿no? Desde como que mi manera de comunicarme
con el mundo. Y después de un par de años de estar trabajando con el Museo Marco, el curador de una exposición que iba a haber en el Museo Tamayo, Humberto Moro, me busca para la identidad de una exposición que le estaba curando que era O Tres Mundes, que sucedió en tiempos de la pandemia, justo en ese momento. Era una exposición que aglutinaba como un montón de artistas que trabajaban en la Ciudad de México y pues como ven había muchísimos participantes y aquí lo que me llamó la atención fue que fue como la primera vez que me enfrenté a este tema de la vocal, yo de estar diseñando con pues que no es una vocal, sino con el lenguaje inclusivo. No, por supuesto que lo había visto, pero no me había enfrentado a ese problema. Y aquí participa Mario García Torres y en algún punto como que él le pregunta a Humberto que si me podía pasar el contacto porque quería conocer a un tipógrafo porque tenía una idea. Entonces, bueno, para esto se diseñó esta tipografía que estamos viendo aquí, que se llamó O Tres Mundes, que tenía que ver un poco con los rasgos de la arquitectura del Museo Tamayo. Y bueno, de ahí nace este proyecto, acaba la exposición, me escribe Mario, yo ya conocía su trabajo, también tiene algunas cuestiones de tipografía, y me cuenta la idea de que quería hacer como una propuesta conceptual para este tema de lenguaje inclusivo. A mí se me hizo interesante, pero sí me generó como, no miedo, es que no es la palabra miedo, pero no sé, me agitó un poco adentro de mí como qué podíamos hacer o qué podíamos proponer. Entonces, lo primero que yo le dije es que los dos principios de la buena tipografía, por decir, es ritmo, o sea, un ritmo armónico entre las formas y tal, y el color tipográfico, ¿no? Que sea parejo, que sea homogéneo. Esto seguramente los que están en diseño editorial y tal, estamos hablando, digamos, el mismo lenguaje. Y este es un slide como de la idea conceptual que él tenía por ahí, digamos, esbozada, ¿no? Entonces, cuando me la mostró, él tenía como una idea de juntar dos O's. Ahí hay 3 ejemplos en 3 tipografías, Times, Helvética y no me acuerdo cuál es la tercera. Y yo lo que le dije fue que justamente esta idea no iba a solucionar mucho la problemática que ya hay con la X y con el arroba en términos tipográficos, por supuesto, ¿no? En términos de lenguaje, de inclusión y de democratización del lenguaje está excelente que esté sucediendo. Y yo le dije, mira, la verdad es que si vamos a proponer como que otro problema, me parece que pues ni siquiera habría que meternos. Entonces yo lo que le dije fue, bueno, aquí más bien esto es una ligadura más que un nuevo signo, así que lo invité a que desarrolláramos más bien como el ejercicio para hacer otra vocal. Le gustó la idea, después ya que le había gustado a él yo me espanté y entré en pánico. Aquí está un poco lo que digo. Y también digo, para no obviar, como saben, el castellano es una de las lenguas como más cargadas hacia el género. Todo el tiempo estamos dividiendo entre masculino y femenino. Es muy difícil hablar neutral comparada con otras lenguas, por ejemplo el inglés, donde sí es como muy fácil estarse expresando y escribiendo de manera más neutral. Entonces, definitivamente, pues las nuevas ideas necesitan nuevas formas y eso nos emocionó un poco a entrarle, ¿no? Al reto. Durante la pandemia yo empecé a pedir muchos libros y un día me pedí este libro, que nunca me imaginé que iba a tener como que tanto impacto, porque yo en realidad yo solo lo quería hojear, pero es un libro donde a principios de 1900 un tipo se pone a hacer como una tabla periódica para las formas tipográficas y hace fórmulas para componer las letras, ¿no? Como que descompuso la geometría de las letras y luego hizo fórmulas para componerlas. Entonces a mí esto fue lo que me inspiró un poco la idea de por dónde podíamos entrarle a esto de crear una nueva vocal. Aquí hay algunas exploraciones preliminares que hicimos, como empezar a incidir los signos. Sí, yo siempre pensé que debía ser algo como redondo, para evitar los picos, para evitar las diagonales. Después empezamos a explorar como que alguna base abajo. Estas pantallas que ven es el software que yo utilizo para, bueno, y otros tipógrafos, para diseñar y desarrollar tipografías que se llama Glyphs, glifos en inglés. Y estas eran como pruebas de las palabras en las que se podía aplicar. Y de nuevo, es raro porque generalmente cuando creamos algo como diseñadores,
el uniqueness o el que se note mucho es importante, ¿no? Porque hay un mundo de competencia y tal. Y aquí era como tratar de encontrar más un gesto que no llamara tanta la atención y que tuviera el mayor ritmo y color tipográfico en párrafo, ¿no? En texto. Entonces realmente, aunque podía ser muy emocionante, muy creativo el proceso de inventar algo totalmente nuevo, más bien era tomar lo que ya está y con esos ingredientes construirlo, ¿no? O rearmarlo. Yo más bien siempre me sentí más como que soldando partes que teniendo un proceso así libre y de dibujo para inventar una nueva forma para esta vocal. Algo también importante para mencionar es que a nivel fonético creemos que ya está solucionado, o sea, el sonido de la E pues sí puede llenar este espacio de sonido neutral que no es ni A ni O, y por lo tanto también que tuviera cierta pista de que es una E nos parecía algo bueno. Esta fue la versión final, donde podemos ver que la parte de arriba toma la estructura de una A, la parte de abajo de una E, y pues está contenida dentro de un círculo, que es la O, ¿no? Aquí hay algunos, todo el tiempo lo hicimos separados. Mario estaba acá en Ciudad de México, yo estaba en Monterrey. Además, les digo, todavía es en este momento muy de aislación que había en aquel entonces. Y pues ahí está como el set de vocales. Fue una experiencia también muy padre para mí como de empezar a producir una pieza. Jamás yo había hecho eso. O sea, ya trabajaba con ustedes en temas de identidad y tal, pero como que fue también empezar a aprender de los procesos artísticos. Y algo también que tuvo como una cosa interesante, que esto lo platiqué con una colega tipógrafa de Argentina, que fue mi profesora, es que podía ser un fonema con una matriz responsiva, o sea, que se pudiera leer con cualquiera de los tres sonidos que pueden tener las tres vocales, A, E o O, que eso también se me hizo interesante, como para poner. Esta pieza iba a estar en sala como parte de la exposición, y esta fue una pieza que no sucedió porque había una pieza muy parecida que se llamaba Convención de Tocayos, pero a mí me gustaba la idea como de validarlo, como a nivel, como ticket, como cuántas personas podían tomar este papel, y ver qué tanto, no sé, qué pasaba, ¿no? Con esto. Era como una manera como de votar por esta nueva vocal. Entonces estas fueron algunas opciones incluso de la verbalización de esta idea. Estamos buscando convención, atención, oportunidad para hacer convención en progreso, favor de tomar uno, porque pues el alfabeto es una convención, ¿no? Todos nos pusimos de acuerdo en que la A es la A, la M es M, etcétera, y por eso funciona. Bueno, esto es como la instalación final. Estaba una especie de escultura o de glifo físico en sala, en piso, como un poco más abstracto, y después el glifo activado en el muro del museo. Para mí terminó teniendo como mucha más presencia dentro de la exposición de lo que yo me había imaginado, y obviamente eso me dio mucho gusto. Aquí hay algunas vistas en sala. Y bueno, pues esto se lanzó en Monterrey, tiene sus particularidades regionales, esa zona del país. Algunas vistas más de sala. Y bueno, pues viene a plantear esta idea, ¿no? En todos no siempre están todas ni todes. Rápidamente, y aquí lo comparto como un aprendizaje, sí toda la prensa sirve, pero también hay que, a veces la prensa, por tener más views, más clickbait, etcétera, empiezan a generarle como una polémica extraña, se empiezan a mutar las frases y las ideas, hasta que termina siendo como, no sé, como polémico ya el statement. Y bueno, hubo bastante prensa de esto, y era este sabor agridulce porque de pronto la redacción era rara, ¿no? Eso nunca se dijo o no se dijo de esa forma, pero bueno, se va como que mutando el mensaje primario y pues se va volviendo algo que pudiera generar polémica, y la generó, y obviamente lo entiendo. Bueno, se compartía constantemente en redes, obviamente la gente joven le llamaba mucho la atención. La parte de las ofensas y de las críticas fue mucho más como en los comentarios de las noticias. Hubo, la verdad, ofensas así como bastante, no sé, ingeniosas.
Y algo muy importante es que el proyecto siempre fue pro bono, porque es parte de mi tesis. Este glifo, la primera tipografía donde vivió es Neuleón, la tipografía identitaria de Marco, y nosotros pusimos a disposición un correo electrónico para que la solicitaran. Y hubo, pues, no sé, solicitudes de todo tipo, desde estudiantes que la querían poner en su tesis, asociaciones de lingüistas de Latinoamérica, siempre todo muy centrado en Latinoamérica, obviamente, porque esto tiene un impacto como en el mundo del castellano. Felicitaciones, algunas aportaciones de otros colegas tipógrafos, y llegó un punto donde ya no podía yo contestar más mails. Entonces, como que tuvimos que cambiar esa estrategia, ahora lo vamos a migrar más a un dominio y que esté como más controlado o descargable automáticamente, porque si llegó a ser tan demandante esto que, de nuevo, estos happy problems en los que te metes. Otra cosa que me encantó también fue como, pues bueno, ver una creación mía como viviendo dentro de un museo, la verdad es que sí es algo emocionante o una experiencia interesante de vivir, no sé qué más pueda decir sobre eso. Y otras personas interactuando, ¿no?, con la pieza, amigos fotógrafos que iban y hacían registros experimentales de las zonas y después me los compartían o me avisaban que alguien lo había subido. Esto es como una compilación de esos momentos o accidentes que sucedieron. Y sin duda, es como uno de los más emocionantes para mí, porque justo en paralelo cuando la expo asume el alcalde Luis Donaldo Colosio, y como parte de su equipo de gobierno viene la primera regidora trans en la historia de Nuevo León y de las 3 primeras de México. Eso se dio el mismo año. Y va a la exposición porque además están enfrente del museo y el Palacio de Gobierno. Y pues obviamente el proyecto le llama un montón la atención, conecta totalmente con las intenciones y su labor política, y nos escribe para, esto literal fue además la primera interacción, y nos escriben para integrarla en la comunicación de su regiduría. Justo la semana pasada, y esto se me hizo muy bueno el timing, fue su primer informe de gobierno, y aquí están algunas imágenes en una plaza pública donde se presentó, donde también nos pidió como que estuviera expuesto SECTE, le pidió al museo la pieza, y estuvo ahí como en su acto, donde hubo mucha gente de la comunidad LGBTQ y más, ya no lo voy a decir porque me voy a poner nervioso. Y pues fue muy padre ver ahí interactuando la gente emocionada, porque lo ven como una especie de signo de identidad, ¿no? Y pues sí, lo es, para eso es. Qué bueno que lo vean así, para eso se hizo. Esto lo quiero leer, es como una conclusión del proyecto, pero bueno, a ese nivel opera SECTE, una nueva vocal para ser sólida a través del lenguaje, otra forma de pensar los géneros, las identidades y el ser en el mundo, un poco más justo y respetuoso de la diversidad constitutiva del humano. Muchas gracias. Eso es lo que quise compartir. Excelente. Me dieron ganas de aplaudir, pero bueno, en el foro nada más sí, estamos no hay... nosotros. Deberían de poner el letrerito de aplausos. Ajá. Como unos emojis así saliendo. Sí, pongan likes en YouTube y salen por ahí. Muy bien. Pues es que la verdad son proyectos muy emocionantes ambos, y hay muchas cosas que podríamos hablar. Ambos trabajan con arte, son proyectos interdisciplinares, abordan el tema de género y de la inclusión y tienen un efecto directo en espacio público, además de museos. O sea, hay una serie de coincidencias que considero muy interesantes. Y ahorita de lo último que decías, ambos tienen proyectos vigentes. O sea, SECTE sigue evolucionando, sigue expandiendo. Sí. Bueno, Voz Pública, que fue el que conocí de ti, tiene todo un marco y está evolucionando ahora con el de La Has Visto y sigue. Entonces, ustedes que están trabajando en esto y que tienen la experiencia de cuando haces un diseño y lo lanzas, un poco el diseño está vivo y corre. Es difícil prever qué va a pasar con la gente, ¿no? Pero diseñamos para ellos. ¿Qué plan tienen para seguir trabajando? Porque creo que también lo que hacen es una invitación a los diseñadores que nos ven y estudiantes de hay que abordar estos temas. Da miedo, puede que te hagan grilla en YouTube y en muchas partes, pero hay que entrarle. Salir a la calle, vestir así, puede que dé miedo, pero hay que hacerlo. Entonces, bueno, quisiera preguntarles un poco hacia la audiencia y hacia diseñadores, ¿cómo podemos invitar a más diseñadores que aborden estos temas difíciles mediante el diseño? Bueno,
Es compleja, amplia la pregunta. Bueno, yo en primera instancia como que sí invitaría a que también cada uno de ellas, ellos, pues sí se dejen también como interpelar por sus propias urgencias e intereses, es decir, como qué es también aquello que les está atravesando, ¿no? Qué es también aquella incertidumbre a la cual necesitan darle sentido, ¿no? En ciertos casos para generar comunidad o generar alguna forma más sensible o empática de abordarlo, empezando por ahí y por otro lado también como entenderlo principalmente desde sus contextos, es decir, como cómo lo local y lo global están constantemente dialogando, y por otro lado también en términos como de metodologías de solidaridad, ¿no? Es decir, como cómo también nos estamos solidarizando con las otras inquietudes, con los otros intereses, con las otras búsquedas de justicia, pero también desde ese lugar de la solidaridad, qué papel estamos jugando, ¿no? Y bueno, en ese camino de que claro habrá que investigar bien, ¿no? También para encontrar las mejores formas de honrar o también de dar dar una mano amiga, ¿no? También aquello que está aconteciendo, ¿no? Claro, no, esa respuesta es muy honesta, porque tampoco es de obligarse, ¿no? Es un poco lo que es cierto para ti. Y en tu caso, Aldo. Pues yo creo que si la práctica de cada uno en esta región del mundo donde todavía se sigue desarrollando el diseño como una práctica profesional, o sea, yo todavía sigo pensando que está verde la práctica. Por ejemplo, se egresan las primeras maestrías en tipografía y ya se tenía que generar la maestría en tipografía, por ejemplo, en el caso de la UBA, o los primeros profesores de diseño en México no tenían el título de diseño, a eso me refiero cuando digo que está verde. Entonces creo que hay un montón de problemáticas sociales donde nuestra práctica debe ser una herramienta para mí. Entonces, en ese sentido, lo que a mí me gusta de SECTA es que es una herramienta del lenguaje que está ahí, tiene todavía muchos retos tecnológicos por resolver, porque también ahí hay una palabra que pusiste, que la anoté, que era el tecnoactivismo. No, ¿cómo? ¿Tecnofeminismo? No, mira, lo anoté. Activismo. Activismo. Desobediencia civil. Mira, Es que tienes una lista. Desobediencia civil electrónica. Ah, claro. Perfecto, muy bien, me estaba cruzando. Y por ejemplo, es ilegal modificar o integrarle ese glifo a cualquier otra tipografía que no sea mi autoría. Okay. No creo que me vengan a meter a la cárcel, pero entonces solo la puedo meter en tipografías mías. Ahorita ya está en 4 familias tipográficas y eso me gusta, ¿no? Se empieza a difundir, entonces ya las metemos a más y bueno, está más disponible. Es una herramienta el glifo y empieza a ampliarse, ¿no? Y empieza a difundirse. Y por otro lado, va a haber un punto, porque esta es una pregunta frecuente, hay como una dictadura de la codificación del lenguaje que se llama Unicode. Es, digamos, la manera en que si tú escribes en un teclado, eso lo lee otra computadora, se comunica con un servidor. Y mientras no le pongan un Unicode a SECTE, sigue siendo algo que solo se puede usar en software de diseño. Es un primer paso y está muy bien, pero bueno, tenemos planeado, por ejemplo, enviar una carta a Unicode a que nos acepten, ¿no? Esta nueva vocal para el castellano. Y nada, es como un activismo tipográfico, tecnológico, de lenguaje. Otra cosa también que me gusta es que esto haya salido de una región colonizada con el castellano, como es Latinoamérica. Y entonces también es más interesante que si llegara a haber una revolución o nuevas, no sé, inclusiones al lenguaje castellano, se dieran desde esta región donde se concentra la mayor cantidad de hablantes. Y pues nada, yo creo que va por ahí, como lo más cercano, lo que te interesa, eso me gustó mucho, porque si no, pues rápido te vas a cansar. Y hay mucho por hacer, hay 1000 ideas No, claro. que se pueden ejecutar. No, y así como lo dices, me suena como a bola de nieve. O sea, tú ya la lanzaste. O sea, y es alterar el código. Imagínate, yo uso mucho lectores digitales. Entonces, claro que, ¿cómo van a leer SECTE, no? O sea, ¿qué va a interpretar los diccionarios? O sea, sí implica profundamente trastocar el lenguaje hasta su base,
porque además en este cruce interdisciplinar que tienen los dos, el tuyo se mete a lingüística, o sea, agregar una sexta vocal, que es un concepto abstracto, pero que tiene forma, que me parecen como ejemplos muy concretos de cómo el diseño es el medio por el que estas ideas toman forma e impactan socialmente. O sea, ahorita está en 4 fuentes, pero si logran alterar Unicode, quizá en algunos dispositivos o algo así, se expande, ¿no? Y obviamente que más tipógrafos la empiezan a diseñar, ¿no? O sea, ya hay como una estructura o si quieren proponer otra también, excelente. Una cosa que dijiste, y después, no sé, quiero seguir escuchando, es que hicieron una prueba con un lector y como se parece a la E, o sea, la X no lo leía. La X no la lee ni el arroba, o sea, que ahí como que crashea el lector, pero como se blendea, sí lo leía. Entonces también ahí como que esto que digo de ritmo y color tipográfico, ahí hay una ventaja con los lectores para gente con debilidad visual, perdón. Eso está bueno. Volviendo al tema que tú sacaste, que fue la reacción que tuvieron cuando lanzaron la vocal, ¿no? Que fue polémica, Sí. en el complejo sentido, ¿no? ¿Cómo ha sido la reacción con tus diseños cuando...? Porque tienes, me parece, varias etapas. Una, esta relación más íntima con los colectivos, que es tu parte favorita, pero ¿qué pasa con la otra? Cuando salen de este espacio seguro y se exponen a toda esta gente en la calle, y además en la calle y en lo visual y la participación en línea con las historias. ¿Esa parte cómo ha sido? Bueno, como que también como que creo que es importante abrazar, ¿no? Como esas vulnerabilidades, es también saber como, siempre empezamos con la frase de llegamos juntas, estamos juntas, nos vamos juntas, ¿no? Y esa es un poco como una frase que pues como que gritamos antes de salir, gritamos cuando estamos ahí y gritamos cuando nos tenemos que ir, ¿no? Y son recordatorios justamente de que entre nosotras nos cuidamos y que principalmente para poder cuidarnos necesitamos del autocuidado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es como sembrar un terreno también fértil, ¿no? De sabernos que pues juntas somos más poderosas, también en un sentido de que si llegara a haber algún tipo de confrontación en el espacio público, pues aquí está la manada, ¿no? Como cuidándonos y apoyándonos y también generando formas de resiliencia también de afrontar esas situaciones, ¿no? En realidad, por fortuna, nunca ha habido ningún tipo como de violencia física, ¿no? Ha habido más bien comentarios verbales, ¿no? Pero justamente también ha sido interesante como entender cuál es la complejidad de la violencia de género, porque algunos de los comentarios que han surgido han sido también de mujeres que desde su digna rabia también reclaman, ¿no? que realmente están haciendo estos activismos creativos, ¿no? Como para cambiar la situación, ¿no? Y pues a mí me parece pues que son completamente válidas, ¿no? Como también como estas confrontaciones, ¿no? Porque de pronto es claro, el proyecto está funcionando porque también en ella catalizó un momento de empatía con eso que nos está atravesando, que nos está lastimando, que nos está doliendo, pero que a través de lo cual también estamos organizándonos y trabajando para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, también ha habido como otro tipo de situaciones en donde se cataliza conversación, porque al final la historia de una es la historia de todas, ¿no? De cierta manera, ¿no? Si no te ha interpelado directamente a ti, conoces a una amiga, si no te ha interpelado directamente a tu amiga, te ha tocado un familiar, ¿no? Y como hay distintas maneras en las que nos relacionamos, entonces estando en el espacio público, no solamente, digamos, regreso a la idea como del pretexto de estos dispositivos urbanos textiles, porque estando ahí catalizan conversación, es decir, ha habido niñas, ha habido adolescentes, ha habido madres que se acercan a nosotros, por un lado nos abrazan y nos dicen yo te creo, ¿no? O nos dicen a mí también me pasó eso, o nos dicen, oigan, pueden ir por favor a nuestra escuela a accionar, está sucediendo esto, ¿no? Entonces, en realidad terminas teniendo una conversación que va incluso más allá de lo que nosotras mismas podíamos esperar en el propio proyecto, ¿no? Ahora esto, pues bueno, es el espacio público y las vulnerabilidades del espacio público, pero bueno, también están las vulnerabilidades de la esfera de lo público, ¿no? Como pueden ser también las redes sociales o la propia plataforma, es decir, como la plataforma pues no deja de ser una plataforma de participación, ¿no? Y la participación se debe entender como algo en donde las personas también se apropian de esas herramientas, ¿no? Tú no puedes tampoco estar militarmente como diciendo de qué manera sí o de qué manera no pueden utilizarla.
Sin embargo, hablando de violencia de género, sí ha habido mucho troleo por parte, pues pensamos, porque tampoco lo sabemos porque es completamente anónimo, de masculinidades que usan la plataforma justamente para hablar de cómo esto es absurdo, que las mujeres también, o incluso para compartir frases justamente completamente machistas y patriarcales, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otro tema a trabajar porque al final, pues tu cuerpo, en este caso, es tu herramienta portavoz, ¿no? Y todo eso atraviesa, y ahí entonces en ese caso, pues sí, queda hacer una moderación, ¿no? De qué cosas y qué contenidos, pues también estamos permitiendo que estos cuerpos amplifiquen, ¿no? Entonces, bueno, también es entender, ¿no? Que no necesariamente porque se esté trabajando un problema de violencia de género, no haya quien vaya a actuar también violentamente, justamente, ¿cómo se llama?, validando las razones por las cuales es necesario hacer este tipo de proyectos todo el tiempo, ¿no? Y porque, bueno, este es uno de miles de millones de proyectos que están trabajando a través de esto. Y bueno, desde otros lugares, pues también siempre poner el cuerpo en el espacio, la ocupación, pues genera como otro tipo de sensaciones también de cómo vas transmutando pues justamente esas urgencias que tienes, ¿no? Entonces al final sí son procesos muy fuertes. Entonces en el caso de las performances que son colectivos como la Rebelión Textil, pues mucho de lo que se habla es que también hay la importancia del gozo y el placer y la contención, ¿no? Y el gozo y el placer también ayudan a generar procesos de contención colectiva. Es decir, yo no puedo como así, vámonos al ruedo, generemos esto, lloramos, sintamos y pues váyanse a sus casas, ¿no? Entonces siempre hay, por lo general, un momento como de cierre, ¿no? Un momento como de palabras, de sentires, de pensares, y siempre como esa posibilidad de decir como, bueno, sigamos sembrando amistad política, esta conversación tiene que continuar y pues nos vamos a comer, nos vamos a tomar una cerveza, nos vamos, ¿no?, a cualquier otra cosa. Y eso también posibilita salir del espacio del proyecto y hablar de otras cosas, hablar de la vida, de lo cotidiano, de lo que interpela, y de esas otras maneras también en las que podemos continuar la conversación a través de otros proyectos, ¿no? O sea, como que sí, pues no sé, como es que justo ahora con muchas de la Rebelión Textil estoy colaborando en muchos otros proyectos, parte del costurero electrónico son de la Rebelión Textil, parte del proyecto que hice, el último proyecto de Las Visto fue con colaboraciones también de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, también es cómo vas generando esas relaciones políticas que pues requieren todo un proceso también de energía y de reciprocidades. No, entonces, pero tejieron una redesota. Uno ya no se siente tan vulnerable desde ahí, pero al final, bueno, somos humanos, ¿no? Sí, claro. No, pero es muy bonita toda la secuencia que cuentas porque la red se quedó abierta, un poco como lo que pasa con la vocal. O sea, se lanzó, sigue generando efectos. El tuyo es muy de contacto, como uno a uno, ¿no? Y la red sigue, ¿no? Está expandida. Pues nos quedan literalmente un par de minutos. Entonces, pues quisiera darles la palabra. Primero agradecerles de nuevo por estar aquí. Creo que fue muy ilustrativo lo que mostraron en relación del valor del diseño para la inclusión. Su trabajo lo considero ejemplar al respecto, de formas muy distintas y muy impactantes, creo inspiradoras también. Entonces, de forma libre, no sé si quisieran decir cada uno algo para cerrar en relación a la inclusión, el trabajo que hacen. Yo solamente creo que es una responsabilidad hacerlo, todos, desde donde podamos y desde el momento de aprendizaje en el que estemos, porque obviamente, no sé, veo todo el recorrido que tiene y digo, bueno, no, yo sin duda es mi primer proyecto, ¿no? Y seguramente el que siga sea otro, o como vaya evolucionando Secte, pues iré aprendiendo más cosas y mejorando mis procesos de aprendizaje, pero hay que hacerlo porque hay mucha desigualdad todavía en mil temas y, repito, creo que es una responsabilidad social de los diseñadores y los creativos tocar esas fibras, no solamente ser exitosos y, no sé, lo que sea que signifique eso en la rama de cada uno, sobre todo en la gente que está estudiando ahora. Esa sería como mi conclusión. No, está excelente, gracias. Pues creo que, bueno, yo creo, pues mucho trata también como de abrir los propios procesos, ¿no? Y esos procesos que están llenos justamente también de errores, pero que justamente nos permiten aprendizajes, ¿no? Entonces yo pues más bien invitaría como a abrir esos procesos, pero también en un sentido de trabajar
desde la diferencia, ¿no? Es decir, como creo que en esa diferencia, es por eso que, ¿no? Como hacer ese contrapunteo de la idea de la igualdad, porque yo creo que más bien es desde la diferencia donde se encuentra el potencial de la creatividad para la transformación, ¿no? Y no estoy hablando de la transformación de la utopía, ni mucho menos, ¿no? Sino justamente desde estos espacios, desde lo micropolítico, ¿no? A mí, pues bueno, no sé, me parece muy interesante tu proyecto. Ahora me quedo más bien con las ganas, con el interés y hasta un poco de la urgencia, ¿no? Como de ver también cómo eso se socializa con las comunidades disidentes, ¿no? Como qué piensan de esto, cómo lo utilizan con sus propias herramientas contraculturales, como el fanzine, las editoriales independientes, ¿no? Como el video, claro, etcétera, ¿no? Como que creo que hay procesos interesantes, así como yo también pensar, pues, como pues las personas que han pasado por mis procesos también se apropian, ¿no? De estas reflexiones y también ensayan otras formas y hacen otros proyectos, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias de nuevo, Aldo y Dora. Creo que fue muy interesante. Deja mucho que pensar. Yo tengo el gusto de seguir platicando con ellos durante la comida. Tenemos este descanso. Regresamos a las 3 con el foro El Valor del Diseño. Los invitamos a que sigan y mañana también. Muchas gracias.